El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, tomen asiento, por favor. Hay un planteamiento muy interesante que hoy la palabra de Dios nos presenta, y es el conocimiento de Dios. Hay una cita bíblica que no recuerdo cuál es, pero se refiere: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, ya puedo empezar a vivir la vida eterna aquí. La vida eterna no solamente es cuando estiro la pata y me voy a morir, empieza ya aquí. Y la vida eterna es un estado de ver las cosas, de vivirlas, de enfrentarlas, tanto lo bueno como lo malo. Es un cambio completo. Y esto es un proceso que se va dando en forma gradual, de forma creciente, pero que también hay sus caídas, hay sus tropezones. Pero hay que entenderlo precisamente desde este ámbito de la palabra de Dios. Estas dos lecturas hoy nos presentan una visión precisamente de esta misión, la misión de la vida eterna. La vida eterna. Pero a veces el Señor utiliza herramientas, circunstancias, que puede ser la creación o que puede ser las personas, para poder manifestar esa voluntad o esa manifestación de su amor. En la primera lectura se nos presenta algo muy interesante. Madre, ¿puede moverme la cámara, por favor? Porque me bloquea la visión de la gente. Hay un planteamiento muy interesante, cómo Dios quiere manifestarse al pueblo y para que conozcan que Dios está con Moisés. Y este conocimiento, un poquito más, por favor. Este conocimiento de Dios a través de Moisés es una de las manifestaciones que va a empezar a conocerse como teofanías o manifestaciones de Dios. Teo, Dios; fanos, manifestación. Entonces, si leemos con atención esta lectura, va a narrarnos cómo, después de haber salido de Egipto, habían llegado el pueblo judío a Refidim, llegaron al desierto del Sinaí,
y acamparon frente al monte, donde Dios le había dicho a Moisés que tenía que traer de nuevo al pueblo. Ya que lo liberara, lo traía para adorar a Dios. Y se le muestra a Dios a Moisés y le dice: voy a acercarme a ti en una nube espesa. Y hay otras manifestaciones que refieren truenos. Entonces el pueblo tenía miedo, pero sabía que estaba la presencia de Dios. Entonces eran acciones en cuanto a la creación para que el pueblo descubriera la presencia de Dios, o sea, esa manifestación de Dios hacia el pueblo. Entonces dice: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. O sea, aquí el representante de Dios, lo más cercano que tenía el pueblo judío de Dios era Moisés, que es una figura de lo que va a ser Jesucristo. Jesucristo es la plenitud, es la persona misma de Dios. Es lo más, es lo único que tenemos verdaderamente que sea Dios. Los demás eran representantes, pero estos representantes se daban a través de manifestaciones. Entonces dice que Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho, o sea, todo lo que les había comentado, y Moisés vuelve con Dios y dice Dios: vuelve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy. O sea, lo que para nosotros sería la confesión, la purificación. Dice: hoy y mañana que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. ¿Cuál es esa manifestación que tiene Dios con el pueblo? Dice que al tercer día, al rayar el alba al tercer día, hubo truenos, relámpagos y la nube que cubrió el monte. Y se oyó el fragoroso resonar de trompetas. Esto va a ocasionar en el pueblo temor, va a ocasionar miedo. Es muy interesante esto, Quiero que pongan mucha atención. Dios quiere manifestarse a su pueblo. Dios quiere darse a conocer a su pueblo. Esto el pueblo no lo va a entender sino hasta en Jesucristo, que es conocer a Dios es la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna. Entonces Dios antes usaba, imagínense una persona enamorada. Aquí tengo una pareja de esposos que me tocó casarlos. Él es americano, ella es Mexican Curious, ¿sí? Y él, para conquistarla, creo que fue así, no sé si tú lo conquistaste a él, pero él le mandaba a lo mejor mensajitos, algo para decirle: existo. O sea, darse a notar de que tenía un galán detrás de sus huesitos, ¿sí? O de sus carnitas, no sé de qué era, si huesitos o carnitas. Pero estaba detrás de ella. Yo me acuerdo cuando era joven y bello, y para conquistar yo a la que fue mi novia en la preparatoria, me gustaba mucho esa niña. Yo le mandaba, no me daba a conocer todavía. Pues lo importante es saber conquistar. Me acuerdo que pues yo le mandaba, pero no le decía quién era. Le mandaba mensajes, le mandaba flores, le mandaba regalos. Y ella: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Así como: ¿quién está detrás de mí? Ya cuando me presenté se desilusionó, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, mientras duró la emoción, ¿quién será el galán? ¿Quién será quien anda detrás de mí? Ya cuando me vio, salió corriendo. Pero, de alguna manera, lo que Dios va a hacer es conquistarnos. El pueblo judío fue conquistado. Obviamente, Dios no nos conquista así como con florecitas. Nos conquista con su poder, con esa presencia donde el pueblo, cuando está Dios, se siente protegido, se siente amado, porque Dios está con él. Claro, impone, da miedo. Imagínense de repente, pues esa manifestación de truenos, trompetas y pues así como que dices: ¿qué está pasando? Y el pueblo no dejó de tener ese miedo. Dice que Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro con Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego.
salía humo y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo al Moisés que subiera. Pero el pueblo de lejitos tenía miedo. Todavía no entendía muchas cosas. Pero esto, de alguna manera, es lo que nosotros conocíamos como la vida eterna. Dios se empieza a dar a conocer. A este acto de Dios de darse a conocer, en la fe católica le llamamos revelación. Dios se da a conocer, se quita el velo. Yo uso mucho un ejemplo, oyendo de esta niña que parece que le dieron dulces porque está, que no se la acaba. El niño, cuando le haces así, ontoy, aquí estoy, ontoy, aquí estoy, te quitas lo que te tapa la cara y el niño se asusta, o se queda así. Imagínense que Dios tiene un velo y se va quitando ese velo. Ese velo, esa acción, se le llama revelación, se revela, se manifiesta. Ahí empieza la vida eterna. Ahí empieza el primer momento en que Dios da a conocerse. Pero este conocimiento de la vida eterna era imperfecto. Y no solamente es de conocer como, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Jorge, pues mucho gusto. No, no es en ese conocimiento nada más de cuál es tu nombre, cómo te llamas. Es conocer a Dios, conocer su proyecto, conocer su plan y abrazar ese plan, hacerlo tuyo. Ahí es donde empieza la vida eterna. No solamente en donde, ay, es que siento bonito, ay, se me apareció la Virgencita, ay, es que tuve un sueño tan bonito. Eso no es la vida eterna. Puede ser una manifestación, pero no es lo más importante. Es como si, vuelvo al ejemplo de la muchacha que le están enamorando. Le enamoran con los regalos, pero se queda con los regalos y no el con el que le dio los regalos. ¿Sí? No sé si les haya pasado así, mira, tú sígueme regalando aunque no te haga caso. Ah, bueno. O se dejan que les sigan regalando porque les interesan más los regalos. Entonces, a veces el Señor permite unos regalos, pero te quedas con el regalo y desechas o haces a un lado a quien te dio el regalo. Y es cuando la gente se pierde, ay, yo tengo el don de esto, ay, es que a mí se me apareció, no, déjense de tonterías. Lo más importante es conocer a Dios, conocer su proyecto y hacerlo tuyo. Ahí es donde empieza la vida eterna. Obviamente es un proceso. Todo el Antiguo Testamento, el pueblo no conocía el proyecto de Dios completamente. Ellos pensaban que nada más era rescatarlo, protegerlo. El pueblo pensaba que era la obligación de Dios, como que, hey, tengo problemas, defiéndeme de este pueblo, hey, tengo esta situación, rescátame de esta situación. Entonces, no es desde ese ámbito, pero el pueblo así lo va a entender. Como muchos de nosotros como católicos pensamos que la obligación de Dios es que no tenga problemas, ya le pedí a Dios pero no me hace caso. Hey, Dios no es un papá o una mamá sobreprotectora y consentidor que te va a evitar que no sufras, que todo esté bien. No, perdónenme, si buscan ese Dios, no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es el que se da a conocer con un proyecto y te invita a participar. Y participar significa ser activo en la salvación de las almas, en la salvación de esas almas que Dios está encomendando, empezando con la tuya. Una salvación que se tiene que dar. Dios quiere invitarte. Entonces, si nos vamos al Evangelio, podemos entender mejor esto. ¿Qué es lo que sucede en el Evangelio? Es la culminación de toda la revelación, donde Dios se da a conocer a través de la persona de Jesucristo. Y ese pasaje que les dije al inicio, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero. La vida eterna en el Antiguo Testamento era conocer al único Dios verdadero, pero fue incompleto porque utilizaba o la creación o algún representante, Moisés, Abraham, los profetas, rey David. Hasta que viene la revelación completa en la persona de Jesucristo, que también es Dios.
Entonces por eso dice Jesús, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces ya viene un conocimiento más pleno de Dios. El Dios verdadero y su enviado, que también es Dios, es el mismo Dios, nada más 3 personas en un solo Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer a este Dios, que se da a conocer a través de obras y palabras. Se da a conocer a través de acontecimientos y también a través de su palabra. La palabra me ayuda a entender el acontecimiento y el conocimiento me ayuda a prepararme a la palabra. Dios lo hizo en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos acontecimientos, pero si no los vemos desde la palabra, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y empezamos a cuestionar y nos enojamos con Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me mandó esto? Pero si los veo desde la palabra, aún esas circunstancias tan difíciles tienen sentido, tienen dirección. Entonces el cristiano ya no es aquel que siente lástima de sí y le duele y piensa y siente. No, es el que va entendiendo un proyecto. Claro, no deja de ser doloroso y a veces renunciar a lo que uno quiere. Alguien me preguntaba que si me ha costado trabajo renunciar a una esposa y a unos hijos. Pues sí, pues soy de carne. Yo me quería casar y tener mínimo unos 20 hijos para empezar. Ese era mi proyecto. Dios me llamó y tuve que renunciar a ese proyecto. Y todavía veo niños y se me antoja casarme y tener hijos. ¿Por qué? Porque soy humano. Es parte de mi ser. Pero es renunciar a eso por algo más grande. A ustedes, qué bueno que no los llamó para ser padrecitos o monjitas. Si no, no hubiera nacido esta belleza. Mira nada más qué bien nos salió. A ver si vamos haciendo otro. Sí, hay que poblar, hay que hacer, hay que manifestar el amor de Dios. Pero sí es importante entender esto. Entonces, vamos al Evangelio. ¿Qué es lo que hoy nos presenta? Dice, en aquel tiempo, se acercaron a Jesús sus discípulos. O sea, los discípulos son los que están con Jesús. Son los que lo han conocido. Caminan con Él. Y en este caminar con Él, van descubriendo algo que les habla a la gente en parábolas. Y les llama la atención. Y le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús nos da una enseñanza maravillosa. Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A ustedes se les ha concedido empezar a vivir aquí la vida eterna, los misterios del reino. Entonces, Dios es elitista, Dios es racista. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque unos están más guapos que otros. Porque unos son pues más agradables que otros. Porque unos son más santos que otros. No es así. Dios escogió a todos, pero no todos están dispuestos a escuchar. Y aquí viene la clave, fíjense. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y se refiere al conocimiento lo que sigue. Al que tiene se le dará y nadará en la abundancia. ¿De qué? De la gracia, del conocimiento de Dios. Entre más se te va a dar, más vas a conocer y más vas a estar lleno de eso. Pero al que tiene poco, o sea, al que no le interesa y tiene poco, se le va a quitar. Y no porque Dios lo quite, sino porque tú lo pierdes. Por eso esto se refiere. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo ni oyen ni entienden. Entonces, no es que Dios se los quite, es que están sordos, ciegos y tontos. Sordos por más que se les dice, ciegos por más que se les muestre y por más que traten de entender. ¿De dónde viene la ceguera? ¿De dónde viene la sordera? ¿De dónde viene la soncera?
lo dice el Señor. Y cita un pasaje del profeta Isaías. Fíjense qué interesante. Dice, en ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Ya lo decía el profeta Isaías desde siglos antes. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo, aquí viene la causa de la incapacidad de vivir la vida eterna. La causa de la incapacidad de entender, de ver y de oír. Dice, no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón. ¿Cómo se endurece el corazón? Pasos para endurecer el corazón. Soberbia. ¿Qué es el corazón en el Antiguo Testamento? Dijimos. No es el lugar donde sientes bonito. Tu corazón late como un burro sin mecate. No es, ellos no lo ubicaban en el lugar donde sientes. El corazón es el lugar donde tomas las decisiones, o sea, la voluntad. ¿Qué es lo que sucede con un adolescente? ¿Cómo está su voluntad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo todo? ¿Yo esto? ¿Yo lo otro? ¿Endurecen su voluntad, sí o no? Hijo, ve a la tienda. ¿Qué? ¿Por qué yo? Dile a mi hermana, yo siempre, todo yo. Pobrecito, cómo sufre. El adolescente es el centro de todo. Yo quiero, yo necesito, no es justo, a mí no me dan, yo siempre me sacrifico. Yo les llamo a los adolescentes el síndrome de las 3 Is. ¿Cuáles son? Se creen inteligentes. Yo lo sé, yo puedo. ¿Se creen inmortales? No, a mí no me pasa nada. ¿Se creen infértiles? No, si yo nunca voy a quedar embarazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la soberbia, la voluntad está, quiero, necesito. Desgraciadamente muchos podemos quedarnos en ese centro, en esa dureza del corazón, donde mi voluntad es muy fuerte y quiero lo que quiero y no me importa lo demás. Pero cuando mi voluntad la someto a la voluntad de Dios, entonces mi corazón se empieza a ablandar, porque es arrancar esas raíces o esas piedras que no permiten que la palabra de Dios sea sembrada en mí. Y es quitar esa piedra es que yo quiero esto. Yo tuve que quitar la piedra y la piedra se me sigue dando, y se vuelve a salir la piedra. La piedra de una familia, o la piedra de hacer las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y porque quiero. Y si no la quito, mi corazón se pone duro. Y entonces empiezo a renegar, empiezo a cuestionar, empiezo a molestarme por todo. Mi corazón se pone duro. Pero si aprendo a quitar todos los días esas piedras, ese es el ejercicio de todo buen cristiano. No permitir que su corazón se ponga duro. Entonces, primer elemento, la voluntad. Someterla a la protección de Dios. Recuerden que someterse es estar bajo la protección de Dios. Entonces, es importante aprender a someternos. Y mi voluntad sometida a la única voluntad que puede dármelo todo, la de Dios. Segundo elemento que endurece el corazón, el odio, el rencor. Qué difícil es que la palabra de Dios entre en un corazón lleno de odio. Es que me lo hizo. Y con todo respeto de las mujeres, que aunque también hay hombres, tienen un gran don que puede ser su gran condenación. Lo guardan todo y lo recuerdan todo. Perdono, pero no olvido. Y anda, como cuchillito de palo. No cortan, pero ¿qué tal friegan? Y ahí están. Eso endurece tanto el corazón, que no oyen lo que Dios les está diciendo, que no ven las maravillas que Dios puede hacer en ustedes. También el hombre, no crean que los hombres somos, porque ahorita estaba voltando ahí, ¿estás oyendo lo que dice el Padre? También los hombres.
también los hombres. Pero si yo no aprendo a perdonar, mi corazón, hagan de cuenta, se va petrificando. Y por más que Dios hable, por más que Dios se manifieste en mi vida, yo no lo voy a ver ni lo voy a oír, mucho menos lo voy a entender. Esto destruye el odio. Otra de las causas que generan mucho el endurecimiento del corazón es el sufrimiento, es el dolor. Cuando una persona sufre, es como uno se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué a mí? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? ¿Por qué Dios me lo manda? El sufrimiento así no sirve de nada. El sufrimiento es una estupidez. El sufrimiento es consecuencia del mal. Cuando uno sufre es que está tocando el mal. Porque el mal, o sea, lo que es el pecado, lo que es el demonio, vino a traer todo eso. Vino a traer el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte. Entonces estamos tocando las consecuencias del mal, mi propio mal o el mal de otros, así de fácil. Entonces es algo que se nos hace inútil. El sufrimiento se vuelve algo inútil. ¿Para qué te sirve? Para nada. Entonces el problema es que no sabes qué hacer con él y se va acumulando en ti. Esto genera a lo mejor odio, o frustración, o tristeza, o depresión. La consecuencia de todo eso es el endurecimiento del corazón. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Lo que tengo que aprender a hacer es ir a la casa de cambio y cambiar ese dinero inútil. Yo lo comparo, a mí me gusta hacer muchas comparaciones, como cuando una persona va a Estados Unidos y lleva muchos, miles o millones de pesos mexicanos. ¿De qué le sirve a una persona tener pesos mexicanos en los United States? Nada. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la casa de cambio y cambiarlos. El sufrimiento y el dolor, que puede ser físico, enfermedad, que puede ser en el alma, una traición, la pérdida de un ser querido, lo que ustedes quieran. Tengo que llevarlo a la casa de cambio. La cruz, la Eucaristía. Y Dios lo convierte en bendiciones. Pero si yo me quedo con ellos, me hago duro, me amargo. Y mi corazón no permite que la palabra de Dios entre en mis oídos, no permite que la obra de Dios la vea y no permite que yo la entienda. Entonces son tres. ¿Cuál dijimos el primero? No me están pelando, ¿verdad? Me están tirando de a loco ustedes. Yo aquí echándoles el rollo y nada más se me quedan, vienen a calentar las bancas. ¿Cuál dijimos que era el primero? La voluntad. La segunda, el odio. Tercero, el sufrimiento. El sufrimiento no lo puedo evitar. Papás, por favor, no me echen a perder a los hijos. No les eviten el dolor, no les eviten el sufrimiento. Mejor enséñale a caminar en ese dolor. Porque si tú sobreproteges, y a lo mejor lo haces muy bien, pero el día que tú te mueras, esa persona va a ser un inútil. Un inútil. Porque ante el dolor y el sufrimiento, no va a saber qué hacer. Se va a venir para abajo. Se va a tumbar. Porque la mamá lo hizo o la hizo un bueno para nada. Está acostumbrado que su mamá o que su papá me los proteja, me lo cuide. A ver, mi chiquito, que no le pase nada, véngase. No. Y me faltó el cuarto, que es uno de los más graves: el pecado. El pecado endurece el corazón. Entonces, 4 situaciones que todo buen cristiano tiene que cuidar para que la vida eterna empiece a entrar en ellos, para que podamos ver, oír y entender que lo que nos está pasando no estamos solos, primero. Segundo, forma parte de un plan, aunque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero dice Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Es maravilloso cuando uno va aprendiendo y dices, ay Señor, ¿por qué seré tan lento? Bueno, pues,
Pero estos 4 elementos, si yo cuido como buen cristiano, la vida eterna, el conocimiento de Dios, la fortaleza espiritual, estará en mí. Y yo podré transmitirlo. Y yo podré enseñarlo. Y yo podré compartirlo. Dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. No me interesa la salvación, me interesa estar bien, me interesa poseer, tener, sentir placer, me interesa que todo a mi alrededor no haya problemas, me interesa sentir, no me interesa la salvación. Y esta es la tristeza de nosotros como católicos. Pero hay una bendición muy grande, dice el Señor al final. Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Tenemos la bendición tan grande cada día, varias veces al día, se participa de este milagro, la Santa Misa, la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes delante de la Eucaristía ven sin ver? Oyen sin oír. Y están aquí y no comprenden. A mí me da mucha pena personas que vienen a misa y traen su celular y no lo apagan. Vienen a misa y no ponen atención. Están aquí pero no oyen. Vienen por cumplimiento, vienen porque no tienen otra cosa que hacer, o vienen porque tienen un problema. A ver cómo les soluciona el Padrecito su vida. Si tan solo abrieran sus ojos, abrieran sus oídos y su corazón. Dios les está hablando. Dios nos está hablando. No endurezcamos nuestro corazón. Las tentaciones son siempre. Los problemas son siempre. El querernos rebelar es siempre. ¿Sí? El pecado está ahí. El odio, el resentimiento, las heridas están ahí. Pero es mi obligación como cristiano cuidar que este corazón no sea duro. Y ahí le paro porque me emocioné. Pero bueno, quien quiera aprender, quien quiera abrir su corazón, Dios está ahí para transformarlos. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.